Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia. Y tenemos hoy el programa con el tema Padres Ausentes. Y hemos invitado a la directora general del Instituto, José Francisco Rodríguez, aquí en Querétaro, para que nos platique precisamente de este tema de padres ausentes. Bienvenida, Marisol Rodríguez. Muchas gracias, Conchita, muchas gracias por la invitación a tu programa. Desde que vi el título, Educación y Conciencia, pues ya me hizo mucho ruido y se me antojó como para que creemos un espacio de reflexión para los papás que nos estén escuchando, que ojalá les pueda impactar y que ojalá les pueda servir y que puedan hacer algo al respecto. Claro. Y bueno, vamos a hablar de padres ausentes porque en esta época, en este tiempo que nos está tocando vivir, sabemos que pues papá y mamá trabajan y que ahora pues los hijos van al colegio en la mañana y a veces en la tarde pues los encargan porque los trabajos absorben a los padres completamente. Y durante la tarde, bueno, pues a veces están con la muchacha, con los abuelitos, con la hermana mayor, en fin, están como un poco encargados, ¿no? Y esta parte de no estar en casa, pues está llevando a tener un problema que se está haciendo cada vez más grande con estos chicos por todo lo que repercute esta ausencia de los padres. No es que se quiera que se deje de trabajar, pero sí a lo mejor aplicar un tiempo de, no cantidad de tiempo, sino calidad del tiempo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito cómo se refleja esta ausencia de los padres y que se ve en el colegio, ¿no? Porque todo lo que pasa en casa, pues repercute aquí en el colegio, ¿no? Así es, mira, retomando lo que comentabas al inicio del programa, efectivamente ha cambiado. Pues los tiempos han cambiado, la sociedad es muy diferente de cuando tú y yo nos tocó ser niñas. Y pues en efectivo, las mamás tienen que dejar el hogar, dejarlos el cuidado de sus hijos, quizá en manos de otras personas, porque por necesidades económicas, por cuestiones familiares, algún divorcio, o simplemente porque las mamás están en la necesidad de superarse como personas, pues se ven en esa necesidad de dejar a sus hijos pues con otras personas, a lo mejor los abuelos, a lo mejor tíos, o la niñera moderna iPad, ¿no? Entonces, pues en efecto, sí resiente, es una situación que sí resienten los niños. A lo mejor los papás, en el diario devenir de nuestro trabajo, de nuestra vida, no nos damos cuenta que algo muy importante está pasando, porque los niños, en efecto, sí lo resienten. A veces se sienten muy solos, necesitan pues a gritos que los papás los volteen a ver y a veces tienen pues unas actitudes pues medio raras en la escuela porque son proclives a tener mala conducta, a ser niños indisciplinados, a lo mejor que no están centrados en lo que deben estar, o son agresivos, o son niños tímidos que se van hacia el otro extremo, son tímidos, o que buscan constantemente llamar la atención de las maestras porque necesitan ese reconocimiento que al no tenerlo de parte de sus padres, pues lo empiezan a buscar. Y también, pues tristemente, se ve reflejado en su desempeño académico, porque pues ahí empezamos con las situaciones de las calificaciones, de que no tienen ese rendimiento que tuvieran otros niños que a lo mejor sí tienen el cariño y el tiempo y la atención de los papás. Claro. Y esto pues estamos viendo que en ese tiempo pues está siendo muy común, ¿no? Antes a lo mejor no era, pues eran 2, 3 niños o pocos niños en un aula, ahora son muchos niños. ¿Qué puede hacer un maestro ante esta situación? O sea, si yo estoy en un salón de clase con 25, 30 alumnos, de los cuales a lo mejor el 70% sus papás trabajan y no hay este tiempo dedicado a ellos, ¿no? Porque también una mamá nos platicaba, ¿no? Trabajo mañana, trabajo tarde, llego a casa y tengo que ver las labores que tengo que hacer, si hay ropa limpia, si qué se va a hacer de comer mañana, si tengo que lavar trastes. Y todavía pues ver si ya terminaron la tarea y si no la han terminado, por qué no la han terminado. Y luego ustedes quieren que uno venga
a las escuelas para padres, decía, ¿no? Entonces, llegas cansado de trabajar, y pues ya no quisieras tú a lo mejor meterte a la cama, darte un baño o ver la televisión o no sé, y todavía tienes que llegar a hacer cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor te fijas en las obligaciones que tienes que hacer, si lavar trastes, si hay comida, si ya hizo la tarea, pero no te preocupas por la parte afectiva, emocional, de cómo estás, ¿no? Cómo te fue hoy, cómo fue tu día, el hecho de que la sobremesa que se ocupaba mucho para platicar, ¿no? Y que ver cómo nos fue hoy, que se pierde porque ya no comen todos al mismo tiempo. Todo esto, ¿cómo puede la escuela ayudar a estos niños que están presentando este tipo de situaciones? Porque al final de cuentas podemos hacer consciente al papá, pero la situación no va a cambiar. O sea, van a seguir trabajando, van a seguir con todo esto y pues no a lo mejor le dedicarán a lo mejor un poco más de tiempo, a lo mejor sigue la situación. ¿Cómo ayuda el colegio? ¿Cómo puede ayudar un aula? ¿Cómo un maestro se puede decir, voy a hacer esto porque esto puede reforzar un poquito esa parte que falta, ¿no? Que falta en los niños? Pues fíjate que es una situación compleja, porque en el día a día de los maestros, tú sabes que la rutina los absorbe y los programas, los temas. Entonces, como que los maestros a veces sí se sienten como asfixiados con esa parte de también lidiar con las cuestiones emocionales de los niños. Y como dices, que las mamás llegan cansadas y fastidiadas y lo último que quieren es batallar con la tarea. En las escuelas, pues, tratamos de darles a los niños, no sé, pues sus temas, lo que tienen que hacer, pero procuramos así que no lleven mucha tarea, que lo que se trata en la clase pues sí quede claro, para que la mamá pues no tenga pues esa carga, ¿no? Aparte, y también tratamos de desarrollar en los niños las habilidades para que ellos puedan hacer solo su tarea y que ya no represente eso una situación de conflicto con los papás, ¿no? Que sea pues tiempo de calidad. Pero desgraciadamente la escuela no puede hacer tanto si los papás no cooperan. Claro. Mira, también fuera del aula, lo que hace la escuela, pues también puede promover actividades para que los papás y los hijos pues se acerquen y convivan, como que la carrera, como que la convivencia tal, que vamos al bosque tal. Pero finalmente es una situación complicada porque a los papás no les gusta que les digas qué parte adolece, ¿no? de sus relaciones familiares. Es algo delicado, que a lo mejor como escuela pues no puedes transgredir esa barrera, ¿no? Que deberías, porque pues es una responsabilidad la educación de los niños. Y los papás tendrían, en teoría, que estar muy pendientes y que ayudar, pero a veces son cosas delicadas. Y respondiendo a tu pregunta, lo que se puede hacer, lo que más se puede hacer, pues que las maestras también hagan empatía con los niños, que estén pendientes y que detecten cuando los niños pues tienen alguna situación complicada o que los ven diferentes, que presentan otra conducta, pues las maestras pues acaban apapachándolos también, como haciendo conciencia en sus compañeros, que a veces los niños, otros compañeritos pueden tener problemas y que los tiene que enseñar a ser empáticos también para que el niño se pueda sentir acogido, que no sea la escuela otra zona de conflicto, ¿no? Claro. Que se pueda sentir más tranquilo en el salón de clases. Sí, es complicado lo que tú mencionas porque pues es difícil que se supla ese vacío que pueda tener el hijo, ¿no? De falta de afectividad, de cariño, de atención por parte de sus padres, ¿no? Entonces podemos hacerlo nosotros acá, nunca se va a suplir. Entonces sí es complicado como tú mencionas. Sin embargo, los papás a veces no son conscientes de que esto puede tener pues severas consecuencias, ¿no? Porque pues están pequeños y a lo mejor cuando están pequeños los hijos se subestiman, ¿no? Se piensa que no sienten, porque como no expresan y no reclaman, entonces a veces se piensa que no sienten, que no va a pasar nada, o que con las cosas materiales que se les dan para suplir esos vacíos o esa falta de atención que ellos mismos reconocen, ¿qué consecuencias esto puede tener a largo plazo? O sea, a veces el papá no es muy consciente de que esto a largo plazo, en unos años, esto puede tener unas consecuencias
pues que sí puedan afectar a la familia, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos pudieras comentar qué puede haber esto más fuerte para que el papá ahorita dijera, bueno, pues tomo conciencia y empiezo a dedicarle, pues no mucho tiempo, ¿no? Pero sí que sea un tiempo de calidad donde pues se note que le preocupa, ¿no? Pues sí, mira, en teoría los papás no tendría que haber estos temas en un programa, porque en teoría los papás pues tendrían que hacer esa función, ¿no? Claro. Pero al darnos cuenta de que en muchos hogares eso no sucede, pues sí tenemos que hacerlos reflexionar y que vean que es muy importante, que sí tienen que convivir con sus hijos. En primera, porque se tienen que sentir amados, porque son suyos, los hicieron, son producto pues del amor, ¿no? Claro. Son suyos. Tienen que sentirse los niños que son importantes. A veces, como bien dijiste, son totalmente indiferentes y la indiferencia pues es una forma de violencia. Y comentabas qué consecuencias a largo plazo podría tener esta situación de ausencia de los padres. Y la primera es que pues se rompe una brecha en las relaciones interpersonales. La familia pues es la célula básica de la sociedad y es el primer lugar de encuentro de los niños, se puede decir, en donde pueden desarrollar esas habilidades sociales. Y si no las desarrollan en la familia, pues sí está muy complicado, porque son personas que en un futuro, cuando son mayores, no pueden tener relaciones armónicas, satisfactorias, sanas, porque no les enseñaron esa parte los papás, con su indiferencia, no les desarrollaron esa parte. Y también hay otra cuestión, que cuando los papás están ausentes y quieren suplir, como dices, con cosas materiales, pues la culpa se apodera de ellos y hace estragos en los niños, porque ocasiona niños que no saben resolver sus problemas porque sus papás, por esa culpa, por ese querer compensar, les empiezan a resolver todo. Entonces no les desarrollan esa habilidad para resolver pues las adversidades de la vida, ¿no? También son niños que terminan siendo pues sobreprotegidos, son niños que tienen bajo rendimiento académico y que, como decía al principio, les cuesta mucho trabajo relacionarse con las demás personas. Y también pues se ven mermados en su autoestima porque sienten que no son importantes, ¿no? Que los papás, pues al no convivir con ellos y al no dedicarles tiempo, pues sienten que no vale la pena. Claro. Entonces tienen baja autoestima y hay enojo y hay muchas cosas que se pueden ver reflejadas a largo plazo, porque esto como que se va acumulando, ¿no? Y se va hasta que llega la adolescencia y los problemas luego son más severos en la adolescencia, ¿no? O pasan la adolescencia y todavía repiten ellos los patrones con los cuales fueron formados, ¿no? Entonces son papás a lo mejor el día de mañana fríos, papás que no abrazan, papás que no acarician, papás que no besan. ¿Por qué? Porque no recibieron ellos todos esos, ese modelo de padre o de madre que deberían de haber tenido. Así y que por cuestiones de trabajo no se dieron, ¿no? Ahorita si quieres que regresemos, vamos a ir a un corte para seguir platicando sobre este tema de los padres ausentes, que pues es algo muy ya cotidiano y que sí repercute mucho sobre todo ahorita con los niños y después para su futuro, ¿no? Entonces regresamos en un momento más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con el tema de padres ausentes. Y bueno, platicando un poquito de la repercusión que tiene este tema en los niños, la ausencia de sus padres, también estamos viendo que los colegios ahora están haciendo funciones que antes les tocaba a los padres de familia, ¿no? Como el saludar, como el sentarse bien, como a la hora de comer, cierra la boca, no hables con la boca llena. Una serie de reglas o normas de urbanidad que nos dieron a nosotros, nuestros papás, que nos enseñaban, y que ahora por esa ausencia también se ve reflejado pues en esa parte de
que pareciera como que les falta estar educados a los niños, ¿no? Y la escuela empieza a tomar esas funciones también de decir, bueno, pues ahora les vamos a dar, tienes que comer así, tienes que... Y esas funciones que se están haciendo, pues también en un momento dado, pues no es bueno en el sentido de que les estamos quitando responsabilidades que les tocan a los papás. Y eso pues al final de cuentas también repercute. A lo mejor es un niño muy educado, pero no porque los padres se lo hayan dado, sino porque la escuela donde estuvo, pues le dieron esa formación, ¿no? Te saluda, da gracias, por favor, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que antes a un papá o a una mamá le decían, oye, qué educado es tu hijo, qué barba, pues uno se sentía ancho porque estabas haciendo bien esa tarea, ¿no? Ahora si te dicen, oye, qué educado está tu hijo, pues ¿en qué escuela lo tienes o dónde, ¿no? Y eso le está quitando mérito al papá, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿crees tú que sería bueno empezar a delegarles esas funciones que les tocan a ellos y ya no asumirlas como colegio? Porque finalmente no nos toca. O sea, nos toca la parte que está en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con la vivencia de valores, con la convivencia que se da, las relaciones que se dan, pero siempre en el ámbito escolar, ¿no? Pero ya familiarmente, ¿crees tú que deberíamos de regresarles esas o sí tomarlas nosotros porque a lo mejor ni las hacen y entonces ni ellos ni nosotros, ¿no? Ay, pues sí está muy complicado porque ya con esa disyuntiva que pones de que a lo mejor no las van a hacer y terminamos haciéndola nosotros en la escuela. Pero fíjate que los tiempos han cambiado tanto que pues antes los niños ya venían educados de su casa. Como dices, las niñas se sabían sentar, tenían buenos modales, saludaban el por favor, el gracias. Ahorita pues los papás, como están tan ocupados, pues están delegando muchas cosas que tienen que hacer porque les corresponde, dado que son sus hijos y que ellos son los responsables de moldearlos, claro, a su manera de ser. El ejemplo arrastra. Y pues yo creo que estamos en una situación de crisis porque pues yo creo que los papás pues no han de tener esa educación porque los niños no la ven. Y como no la ven, no la reflejan. Así y eso pues sí está muy preocupante, pero desgraciadamente las escuelas, como hay tantas escuelas particulares, igual y entran en esa, pues a ser cómplices, ¿no? De los papás, decir, bueno, no te preocupes, yo te lo educo, no tienes tiempo, no te preocupes, tengo horario extendido, no te preocupes, aquí le doy de comer, no te preocupes, aquí va a ser la tarea. Claro. Entonces, como escuelas, algunas escuelas como que se están haciendo partícipes también de ese problema. Y realmente esa responsabilidad no es de nadie más que de los papás. Claro. Porque pues van a trascender los papás en sus hijos. Así es. Y si no modelan, y si no dan el ejemplo, y si no los educan, pues ¿cómo? ¿Quién? O sea, ¿cómo va a estar? Así es. Esa parte que tú dices, importante, ¿no? El trascender a través de los hijos, ¿no? Y que a veces no se piensa la responsabilidad tan grande que es tener un hijo, ¿no? O sea, no es pues compraste un coche, ¿no? Es un hijo, es una vida, ¿no? Y que lo que tú hagas con esa vida, pues finalmente trasciende. En otros tiempos la escuela, con o sin la escuela, los niños podían ser educados, ¿no? Y formados en valores. Uh-huh. Podían estar en una muy buena escuela, en una escuela que no les diera mucho, pero siempre la familia pues era la que formaba, ¿no? Y ahora se busca eso precisamente que tú decías, ¿no? Pues las escuelas con los horarios extendidos, donde ya nada más me lo entreguen casi lo quieren bañado con pijama y para irlo a dormir, ¿no? Para no batallar. Entonces, para no batallar. Entonces, pues se están perdiendo muchas cosas. Hay muchas estrategias. El otro día escuchaba una mamá que decía que le habíamos comentado, ¿no? Que le faltaba tiempo y atención, y decía, pero es que cómo estoy tan agobiada y tengo que llegar a lavar trastes, ¿no? Y el otro día nos platicaba, nos compartía que dijo, bueno, pues si necesito platicar con ella y saber cómo le fue, pues las dos, ¿no? Y entonces, a ver, vente, mijita, vamos a recoger la cocina, yo lavo, tú secas, y me recoges y todo esto, y vamos, platícame cómo fue tu día, qué platicaste con tus amigas, oye, y la tarea que tenías que hacer ayer, ¿qué tal te fue? Oye, ¿y qué pasó siempre con este otro asunto? Y con tu amiguito, ¿qué le dijiste siempre de aquello?
Y empezó a sacarle tema y las dos trabajando, ¿no? Y entonces ya cuando terminaron, pues que ella se sintió muy, muy a gusto de haber, en lugar de lavar los trastes ella sola, pues que había estado acompañada de su hija, ¿no? Que le costó mucho porque la hija no quería, porque estaba acostumbrada a no hacer nada, porque pues eso era casi que tarea de ella y de la muchacha que tenía, pero que como no tenían ya, pues ahora le tocaba hacerlo ella mientras conseguía, ¿no? Entonces que esa parte le gustó mucho a ella, de que dijo, bueno, es pretexto nada más el tener que hacer labores y no platicar con los hijos, ¿no? Yo creo que esta parte también de integrarlos a las obligaciones, de decirles, vénganse, vamos a hacer la cena, y pues a lo mejor ya no puedes comer con ellos, pero puedes cenar con ellos, intentar cenar con ellos, vamos a hacer la cena, vamos a ver, pon la mesa, tú ve calentando tortillas o vete por el pan, no sé, ese tipo de actividades, de manera que ellos también se sientan parte de una familia. Sí, es importante. ¿No? Yo creo que esa puede ser una estrategia que los papás que nos están escuchando digan, bueno, pero ¿y con todo lo que tengo que hacer? Yo creo que hay mucha creatividad en los padres como para decir, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, me puedo salir a correr. Hay muchos papás que dicen, se van al gym, ¿no? Entonces, pues no te vayas al gym, vete a correr, o vete a andar en bicicleta con tu hijo, ¿no? Así es. Hay muchas formas de que puedan estos papás, porque veíamos también que entre muchas consecuencias, estamos viendo pues muchos fenómenos que pues antes no se daban y que ahora se están dando como el cortarse, ¿no? Por ejemplo, eso es muy común, nosotros lo vemos que los niños se cortan y yo les comentaba ahorita que una niña decía, prefiero sentir el dolor de cortarme que el dolor del alma o del corazón, ¿no? Y una niña de 10 años que te diga eso, dices, ¿qué dolor puede tener ella tan grande que prefiera cortarse cuando generalmente los niños se protegen, ¿no? De que no me pase algo, de no cortarme, de no herirme, y sin embargo lo hacen, ¿no? Y esa parte de cortarse, de agredirse ellos mismos, ¿no? De sentir dolor, los puede llevar a otras conductas de riesgo más fuertes, ¿no? Esta es una conducta de riesgo, pero puede llevarlos a otras conductas de riesgo porque no tienen mucho que perder, ellos piensan, ¿no? Que no tienen mucho que perder. Y entonces estos niños se arriesgan a mucho. ¿Cómo podría el colegio ayudar y a los padres de familia, sobre todo, hacerlos conscientes de esta parte, ¿no? De que no es nada más, pues algo que se le ocurrió al colegio de darle atención, préstale atención, sino que sí puede repercutir en conductas de riesgo, ¿no? Que puedan ya, pues, llevarlos a, incluso hasta perder la vida, ¿no? Fíjate, Conchita, dijiste algo muy importante. Los papás, en su ocupación, en todo lo que tienen en la mente, no han dimensionado la importancia de que tienen que pasar tiempo con sus hijos. Porque los niños, al sentirse solitos, se sienten abandonados. Esa cuestión de que se corten, se me hace muy triste porque la niña tiene que sentir otro dolor porque no lo puede expresar. No tiene a lo mejor esa confianza o no hay ese puente de comunicación con los papás, con la mamá, de decirle, oye, es que yo estoy triste por tal o me duele tal cosa. Me gustaría mi vida que fuera diferente, me gustaría, no sé, que no haya esa confianza. Eso es muy triste porque son los hijos. Y si los hijos no se acercan a ti, pues al acercarse a otras personas se van a malinformar. Claro. Y entonces los papás, como los ven chiquitos, como que no dimensionan de que el tiempo pasa muy pronto, de que van a crecer, de que si no les ponen atención cuando sean adolescentes, pues como dices, ahí vienen las consecuencias más serias. Ahorita, como comentas de la niña de 10 años, es el que se corte ella misma, pero posteriormente van creciendo, van teniendo otras amistades, otras influencias y sobre todo ahora que vivimos en una época con tanta información, la información ahorita está de sobra. Entonces, si los papás no se acercan y no platican y no informan, pues la niña se va a informar, no se va a quedar con la duda. Entonces se va a meter a internet, se va a encontrar con cosas muy peligrosas, se va a poner en riesgo. O como comentas, otras conductas de riesgo, pues la drogadicción, cualquier adicción. Y la verdad, los papás sí tenemos que, es un foco rojo, de que sí tenemos que estar bien pendientes de conocer a nuestros hijos, porque cuando no tenemos esa comunicación, pues ni los conocemos, Conchita. Claro. Entonces dices, bueno, no sé qué le gusta, no sé qué música.
están perdidos y los niños se sienten perdidos. Claro, y fíjate que platicando al respecto, hicimos un ejercicio, trabajé con los de primero y secundaria hace algunos años, hicimos un ejercicio muy, muy interesante con ellos, después de estar platicando de sus calificaciones, de los reportes de conducta, de su comportamiento en el aula, ¿no? Luego nos fuimos al comportamiento en casa y platicábamos con maestros, platicamos con padres de familia y al final hicimos una actividad donde yo les decía a los chicos, vamos a hacerles un examen a sus papás. ¿Quién que les hace? Sí, vamos a hacer examen, ¿no? Entonces yo les hice 5 preguntas a ellos y les dije, a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué color te gusta mucho? ¿Qué música te gusta? ¿Cuál es la película por la que te encanta y la ves 20 veces y no te cansas de verla? Y así, 5 preguntas muy sencillitas que como mamá te puedes dar cuenta, ¿no? No algo muy escondido, ¿no? Algo que es bien evidente porque la vez que ve la película y la vuelve a ver y la vuelve a ver, ¿no? Y les dije, ahora contéstenla. Y si le quieren mandar un mensajito a su papá, a su mamá, mándenselo, ¿no? Y doblamos la cartita en sobre cerrado y le pusieron su nombre de ellos. Y me fui a una plática después de todo este trabajo para darles a los padres de familia. Y yo les preguntaba que si los conocían y me dijeron que sí. Y entonces les dije, bueno, pues vamos a hacer 5 preguntitas, contéstenla ustedes. Les dimos hojitas, contestaron las preguntas. Y les digo, y ahí va la respuesta correcta, ¿no? Y entonces les entregamos sus cartas. Y fue muy curioso porque les dije, nadie va a saber si tuviste 10 o tuviste 0 o tuviste un 5, lo que hayas tenido, ¿no? Finalmente, lo que quiero es que te des cuenta si realmente conoces a tu hijo o a tu hija. Y pues muchos, para sorpresa, decían, no, pero si él toda la vida le gustó el verde y ahora me sale con que le gusta el negro. O sea, ¿qué le pasa? No es cierto. Si toda la vida vio Toy Story y ahora resulta que le gusta la película de X, ¿no? Entonces no se dan cuenta los papás que los hijos cambian. Y que lo que a mí me gustaba, pues cuando yo era joven, ahorita ya es muy diferente a mis gustos y los niños van cambiando. No se dan cuenta de eso y entonces es un continuo aprendizaje el estar conviviendo con tus hijos porque te das cuenta que de repente ya no es el color verde, sino es el negro, ¿no? Entonces, pues esta parte de hacer conciencia, ¿no? Marisol, se nos ha terminado el tiempo, se pasa rapidísimo. Ay Dios, ¿cómo estuvo? Se pasa muy rápido el tiempo hablando de estos temas que nos gustan tanto y bueno, pues quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación para platicar de ese tema tan importante de los padres ausentes y que esperemos que todos los papás que están escuchando, incluso los maestros que están ahí con todos estos niños, ¿no? Pues que les quede, como tú decías, que reflexionen, que les quede pues esa espinita ahí de decir, híjole, ¿qué estoy haciendo yo en casa? ¿No? Realmente le estoy dedicando tiempo a mi hijo y no es la cantidad, sino la calidad del tiempo, ¿no? Que te intereses, que lo abraces, que lo beses, que le digas que lo quieres, ¿no? Entonces, muchas gracias Marisol por tu presencia y pues nos vemos la próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.